Bienvenidos a un nuevo episodio de Rollos de Rollos de escalera. Escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les contaremos una historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que, comenzamos. Comenzamos. Primavera, ya llegó la primavera. Por fin. Por fin, así que con ella viene nuestra temporada Seres Místicos y Fantásticos. Y como el tema del día de hoy, vamos a hablar de uno de ellos. Ok. Ruidos extraños, a todas horas en casa, en especial por las noches. Perder cosas dentro de tu casa, cosas que cambian de lugar sin explicación. Ajá. Platos o utensilios de cocina rotos sin razón aparente. Y no estoy haciendo un infomercial. Esto puede ser obra de pequeños seres astutos, traviesos, de agilidad prodigiosa, burlones en extremo y de inteligencia superior. Así es, estoy hablando de... Rateros. ¡No! ¡Ah! No, Yo pensé que de rateros. no, de Ajá. rateros no, de duendes. Duendes. Sí, Duendes. Ok. duendes. Un tema que me Ok. trajo con una canción desde el día que decidimos hacerlo, cuando lo investigué y que espero que en cuanto acabemos de grabar salga de mi mente porque no dejo de tenerla en la mente, pero de duendes. Ok. Hablaremos de duendes. Seres populares en mitologías como la celta y la nórdica, así que tú sabrás mucho también sobre esto. Seres relacionados con la naturaleza, de Ujú. tamaño pequeño, orejas puntiagudas, algunos con nariz grande, cabello largo, algunos peludos, largas garras y piel verdosa. No todos tienen piel verdosa, pero casi en algunas. Vamos a ver algunas Están características. bañados por el color de las plantitas. Exactamente, por eso Ajá. es que nuestro fondo ahora son cosas muy pequeñas, estamos en un mundo pequeño. Y pues me puse aquí unas florecillas, ¿verdad? Porque no me iba a poner un gorro de luz. Ok, según la definición de la RAE, porque hay una definición, Ujú. es un espíritu fantástico con figura de viejo o de niño en las Ujú. narraciones tradicionales que habita en algunas casas y causa en ellas estruendos. También en algunos países eh, se puede decir que tienes duende, y es Ujú. decir, como que tienes autenticidad, carisma, encanto, magia, etcétera. Magia. Ujú. Ajá. Y espero que algunos hayan entendido esa pista cuando les dije que tuve una canción en mi mente todo el tiempo. Se trata de precisamente de tú tienes duende, y una canción que mejor no la cantaré. Y esta suposición podría ser la justificación maravillosa o imaginativa de los ruidos desconocidos que producen en las alacenas, ¿no? El hecho de que sean seres muy pequeños que habitan en casas y que hacen ruidos, nos podría Ujú. decir que es esta justificación maravillosa, ¿no? De estos ruidos que se producen en las alacenas, sótanos, cuevas subterráneas. Esto de cuevas subterráneas cerradas en las casas, yo quiero suponer que son como en las casas antiguas en las que hay estos como hoyos o profundidades que no se desconocen o que están por debajo de ella. Como Mm, tipo salidas de emergencia de antes, ¿no? De la prohibición y todo eso. ándale, ajá. Ajá. O también, obviamente aquí en México no hay tanto este tipo de cuevas subterráneas, en otros Ajá. países sí los hay, pero algo Ajá. así más o menos como lo que en donde encontraron el templo de Topantzin en el centro, ves que fue Ujú. como algo Es subterráneo, subterráneo. algo Ujú. así. Eso es a lo que se refiere con cuevas subterráneas cerradas en las casas. Y Ujú. es casi siempre debido a estos ruidos a la presencia de pequeños roedores en busca de alimento. O sea, podríamos pensar que son ratas, ratones o algún tipo de animal de este estilo el que está haciendo estos ruidos, ¿no? Y digo, a Ujú. veces sí es cierto. La etimología de su nombre proviene de la expresión duende de casa o dueño de la casa, por el Ujú. carácter de los duendes al apoderarse, entre comillas, de los hogares y encantarlos. También proviene del árabe duar de la casa, que Ok. significa habitante o que habita. Se dice que llegan a vivir entre 13 o 15 años.
O sea, realmente nosotros podríamos pensar que son animales inmortales. No animales, no son ¿Animales animales. o No, criaturas, más perdón, bien? son criaturas, perdón, no, Ajá. perdón, no son animales. Son Ujú, criaturas. O seres que podrían ser inmortales, pero no lo son. ujú. Duran una cierta cantidad de tiempo. O sea, sí duran muchos años, pero no tantos como lo que podríamos pensar. ¿Pero son 13 años humanos o 13 años perro o 13 Fíjate que años eso no lo encontré como tal en la fuente. Yo también me quedé con la duda de si serán 13 o 15 años humanos. Yo siento que deben de ser como de algún tipo de distinto, ¿no? cuentas, ajá, de cuentas diferentes como la de los perros, ¿no? Ujú, Pero no lo encontré como tal en las fuentes. ujú, Son seres que no se dejan ver, son ujú, invisibles y las personas solamente escuchan los ruidos. O sea, escuchas un ruido y puedes saber que puede ser un duende, pero no lo ves. ujú. Suelen ser descritos popularmente como expertos en magia, adivinación y demás ciencias ocultas. Sin embargo, se dice que su magia es ineficaz contra quien porte un trébol de 4 hojas, además de ser intolerantes a la imagen de San Patricio, el santo patrono de Irlanda. Ok. Sí, a pesar de que se les hace como mucho match a San Ujú. Patricio y a los duendes, no, no tiene nada que ver, son enemigos. ¿Por qué? Pero, Ajá. bueno, sí, sí, ¿Por qué? ahorita Dime, no, dime, dime. porque San Patricio pues no es una festividad religiosa, es una festividad pagana de una Ah, serpiente. es que no precisamente. Bueno, sí y no. Ahorita me cuentas tu versión, pero te voy a Ujú, contar la versión cristiana, católica, ujú, de San Patricio y por ujú, qué se dice que es enemigo de los duendes. ujú, La tradición irlandesa cuenta que, tras haber fundado su primera iglesia, San Patricio, invitó a ujú, los celtas paganos a convertirse al cristianismo. Obviamente, pues estos celtas paganos, en su mayoría druidas, no se ujú. querían convertir al cristianismo, ¿no? Obvio. Entonces la fe cristiana fue ganando adeptos y los druidas se vieron amenazados, por lo que Ujú. invocaron a una tropa de duendes y la enviaron a la iglesia para hacerle la vida imposible a los feligreses, Ok. quienes obviamente se quejaban de un sinfín de desmanes que hacían los duendes. No los dejaban rezar, les tiraban cosas, destrozaban cosas en la iglesia, cuando estaban Lo rezando común. se burlaban de ellos. Ajá. Ajá. Entonces San Patricio les hizo frente y los expulsó. Ok. Es por eso que en Irlanda su imagen es muy utilizada para hacer exorcismos de duendes y para protegerse de ellos. Por eso se dice que son enemigos, ¿no? Ok, ok. Porque San Patricio los echó de su iglesia. Les Ujú. hizo un exorcismo. Pa' pronto. Aunque en el día celebrado a este santo, el 17 de marzo, que hace cuántos días pasó, se dice que es cuando todos los duendes emergen de sus escondites haciendo Ujú, travesuras por doquier. Y es ujú, algo muy curioso porque investigando la fiesta de San Patricio o el festejo de San Patricio siempre está como, eh, siempre se pone un dendecito con ujú, una olla de oro y dicen que si ujú, tú encuentras ese duendecito lo tienes que seguir y si lo encuentras te tiene que dar su tesoro. Es ujú. muy común vestirse de verde y traer un trébol de 4 hojas y el duende, y si supieran en realidad que el duendecito no tiene nada que ver con San Patricio, más que el odio de San Patricio y de los duendes hacia San Patricio porque los Ok. expulsó, y el trébol de 4 hojas menos, porque eso también los hace que se alejen. Nada que ver uno con otro, pero bueno, como siempre O sea, combinando, tienen un match hasta cierto punto, pero no hay ajá, más. Ajá. el único match es que San Patricio los expulsó, nada Ok. más. Ni el trébol de 4 hojas, ni el que sean como algo representativo de esa fiesta, no. Ujú, ok. Solo es el match es que los corrió. Ahora tú me decías que algo. Ajá, no, que se supone que la fiesta de San Patricio viene de una creencia nórdica, en la que es Uh -huh, me parece que es una serpiente verde, a lo mejor no me acuerdo muy bien, pero es uh como una -huh, serpiente uh -huh. muy grande, que efectivamente también se comía ay, ¿cómo se llaman esas cosas? Los Duendes. duendes, ajá. Y se festejaba pues bebiendo, ¿no? Que es lo que ahorita pasa mucho en Estados Unidos, por ejemplo, esos eventos de San Patricio que comúnmente pues hay alcohol hasta por los oídos, ¿no? Sí, sí, sí. Y que eso de hecho se ve en la serie de Los Simpson, ¿no? Uh -huh. Cuando van al festival este de San Patricio y Bart termina hasta el cepillo de, de borracho, ¿no? Y es más o menos esa la representación, ¿no? De hecho, ayer o antier, no me acuerdo,
estaba viendo una imagen que representaba precisamente eso, que decía, dejen que los cristianos eleven a San Patricio, nosotros estaremos bebiendo, y eran varios vikingos, ¿no? Y dije, pues sí, ¿no? Y yo ese día de San Patricio recuerdo que les compartí de mi sidra, ¿verdad? A tía y a mi señora madre, para que Festejáramos el día de San celebraran Patricio. conmigo San Patricio, ¿verdad? Bueno, pero ahí tendremos que investigar ahora el festejo nórdico, porque se Ujú. supone que los Lo druidas estoy- no los invocaron a los duendes para sacar a Ujú. San Patricio, para molestarlo, y resulta que fue al revés, ¿no? De hecho, lo estoy buscando aquí en producción, Ok. pero no lo Bueno, encuentro. ahorita que lo encuentres nos lo Pero tú sigue, compartes. ahorita si lo encuentro ya te detengo. Ajá. Perfecto. Pero bueno, al menos eso ya queda claro, que no tiene nada que ver. No tendrían por qué poner Ujú, al duendecito en Día de San Patricio, y que en realidad el duendecito es un ujú. leprechaun, que ahorita lo vamos a definir. Pero bueno, estas criaturas son Y aparte es interdimensionales. hasta como tonto, ¿no? ¿Por qué? Pues sí, porque ¿cómo vas a poner todo lo que es a favor de un duende en lugar de un Santo. de un santo, ¿no? Sí, aquí está. Mira, de hecho A ya ver, lo encontré. qué bueno. Que se conoce como el Día de la Serpiente, Ok. que significa transformación, renacimiento, conocimiento, energía kundalini y obviamente el cambio de piel, como una serpiente, que digo, no vamos a cambiar nosotros de piel, ¿no? Pero Si lo vemos de una forma metafórica, es como cambiar de alguna Ujú. conducta, algún comportamiento o algo. Y lo que decían los nórdicos o los druidas o los celtas, que yo que más me han caminado a los celtas, Ajá. es que era un simbolismo ese día de liberación y libertad espiritual de la opresión que pudieras tener por otro tipo de ideologías, Uh-huh. y que pues igual que las serpientes, pues tenías que crear tu camino a tus nuevas raíces y a tu nueva piel. Una Algo renovación. muy, ¿cómo se dice? Yo creo Muy que sí, muy filosófico. celta, porque Ajá, los yo como bien druidas celta. más bien fue, la historia de aquí es que los druidas Ujú, fue como más de, vamos a quitar estas creencias que no van ujú, con lo nuestro, ujú. y vamos a hacer que los duendes los saquen, ¿no? Y pues Que resulta haya que esa no. relación. Ajá. Pero bueno, Date. eh, Ajá. como les decía, son criaturas interdimensionales, atemporales, viven en Ujú, comunidades jerarquizadas, a pesar de que son invisibles para los hombres, algunos animales y algunos niños sí los pueden ver. Y esto me ujú. recordó como a los Simpsons, ¿no? Cuando Rafita ve y dice, y ahora ve, quémalos a todos, así. Los niños sí pueden ver a los duendecitos y Ajá. los animales también. De hecho, hay Ajá. historias súper interesantes sobre animales, donde están en granjas, y los granjeros van a ver a sus animales, y sus animales están cansados, súper cansados en la mañana, y dices, ¿por qué están cansados? Resulta que los duendecitos juegan con ellos en la noche y pues descansan. Ujú. No los dejan dormir. No los dejan dormir, exactamente. Son juguetones y tramposos, viven muchos años, pero no son inmortales, y les atemoriza el hierro y el acero. Ujú, Ya, esto del hierro y el acero lo escuché en Leyendas Legendarias, ujú. donde decía Badía que el acero, el hierro, perdón, se consideraba como un material que había caído Del cielo. ajá, o sea, venía del exterior, y por eso era algo que podía combatir a algo que está aquí interno. Entonces por eso es que el hierro les causa ese conflicto. Y para algunos los duendes son de buena suerte, y para otros de mala. Ujú, ¿Mm? Dicen que se les puede matar con hierro forjado, como les decía, aunque también se les atribuye vulnerabilidad a la plata, igual que a los hombres lobo, ya que la ujú, plata, como sabemos, es un metal considerado con propiedades místicas, debido ujú. a su rareza en estado natural, además de que se le asocia con la luna. A la plata se le asocia mucho con Ajá. la luna, y la forma en como tú la encuentras de forma natural es, tienes que hacer muchas, ¿cómo se llaman estas aleaciones para poder sacar la plata? Por eso es que es un metal considerado místico. Ok. También se les puede desaparecer diciéndoles, y esto me causó extremadamente curiosidad, pero es algo gracioso, pero en verdad yo creo que si lo planteas, sí lo hacen. Se les puede desaparecer diciéndoles que traigan agua de mar en un colador, y ya que es imposible, ya no regresarán.
Qué estupidez. Ajá. Pues sí, pero como son traviesos y les gustan los retos, pues sí, no dudo que lo hagan, ¿no? Y pues nunca van a poder traer agua con un colador, y menos de mar. Buen punto. ¿Ves? Se caracterizan por ser seres elementales, cuidadores de la naturaleza y el bosque, y son muy escurridizos. Son seres de la especie férica, por así decirlo. Se les conoce como elementales y como férica, la especie férica, como muchas otras que vamos a hablar en este mes. Ok. Parte de su origen supersticioso proviene de la leyenda de la gente pequeña, denominada así en el manuscrito del párroco escocés Robert Kirk, llama en el libro que escribió, llamado La Mancomunidad Secreta de los Elfos, Faunos y Hadas. Okay. Realmente no me atreví a leer ese libro porque, y vuelvo a citar a José Antonio Badía de Leyendas Legendarias, venía en un inglés antiguo. Gaélico. Es muy complicado leerlo. Si de por sí el inglés normal no lo entiendo, muchísimo menos voy a entender el antiguo. De repente estoy viendo flashbacks de los celtas. Ajá. Sí, entonces, por eso es que investigué lo poco que viene como en algo que pueda entender. Y este manuscrito menciona a estos seres como gente pequeña. Y está tan arraigada esta idea en algunos lugares de Europa que algunos han creído en la teoría de la posible existencia de un pueblo humano de pequeña estatura, lo cual puede ser comprobado con una especie del género Homo, conocido como el hombre de las flores. En el 2003 se descubrió un esqueleto fosilizado de una antigüedad de 18.000 años en la isla de las Flores, en Indonesia, aunque según estudios han comprobado que al parecer sufrió enanismo insular. O sea, en el 2003 encontraron estos esqueletos, este fósil, y el tamaño era muy pequeño, entonces decían, bueno, seguramente sí existieron los duendes y fue este tipo de personajes. Se les llamó hombre de las flores por la isla, que está en Indonesia, pero ya haciendo estudios se dieron cuenta que podía haber sufrido esta enfermedad de enanismo insular. ¿Y qué es el enanismo insular? Bueno, es un proceso evolutivo que tienden a sufrir las especies animales en entornos cerrados, de pequeño tamaño, como son las islas, por lo que tienden a desarrollar una disminución de tamaño para adaptarse a la limitación de recursos. Es decir, como es una isla, es algo pequeño, no tienen muchos recursos, no pueden caminar grandes distancias, todo está muy pequeño, pues no se desarrollan. Que esto habla un poquito sobre, o se puede demostrar con la teoría de Darwin, ¿no? Las jirafas por eso desarrollaron el cuello largo, etcétera. Pero de hecho, por ejemplo, también lo puedes ver con las vacas salvajes, ¿no? Ahí en los montes suizos. Y una vaca que está encerrada, pues es más pequeña una vaca normal, ¿no? Que uno puede decir, no, pues una vaca es pequeña, ¿no, güey? Una vaca es enorme, ¿no? Pero pues obviamente esas crecen de mayor tamaño porque están en campo libre. En libertad. Sí, claro. O las cabras estas locas que se suben a las montañas, ¿no? O a los árboles. Hay un árbol en Turquía, me parece, que no recuerdo si es en Turquía o en Marruecos, que se suben las cabras a los árboles. Y ahí están. Pero no significa que, o sea, es algo natural para ellas, pero una cabra que está encerrada no se va a subir a un árbol. Pero este descubrimiento puede ser puesto como el pretexto ideal para pensar que sí existieron los duendes como una especie. Aunque no se ha sabido nada de otros descubrimientos en otros lugares, más que ahí en la Isla de las Flores. Okay. Espero que en algunos próximos años haya descubrimientos nuevos, pero bueno, tendremos que esperar. Y espero que todavía esté viva. Los duendes, así como los gnomos y silfos, corresponden a la especie de elementales del aire, que habitan mundos propios, no muy alejados del nuestro, aunque invisibles para nosotros, porque nuestros sentidos no son tan desarrollados y no son aptos para observarlos. ¿Okay? No significa que no los podamos desarrollar, sí los podemos desarrollar los sentidos para poder verlos. Pero comúnmente cuando uno va creciendo, va teniendo la visión y el pensamiento más lógico y por lo tanto dejamos de creer y dejamos de ver muchas cosas porque todos le buscamos una lógica y una razón. O dejamos de creer porque nuestra mente es muy pragmática y dogmática. Exactamente. Y bueno, ¿pero qué hay sobre las mitologías o creencias antiguas?
Bueno, los romanos en su religión pagana afirmaban que había dioses menores, los lares o genius luci, o luci, que habitaban una casa a la que estaban ligados como, con la función de protegerla, es decir, los duendes. Comúnmente se cree eso, que los duendes tienen la misión de proteger una casa y por eso no salen de ella. Los druidas tenían una noción semejante, aún presente en la creencia germánica de los kobold. En el folclore de las naciones eslavas son llamados domovik, y en Japón se denominan estos nombres japoneses. Guarashi, como de aguarache, ¿no? Les llamaremos Sasukes. Sasukes guaraches. Según la mitología, se dice que viven en bosques, lugar donde las personas tienen poco o nulo acceso. Esto está muy curioso. Cada 100 años toman para sí una esposa de entre los humanos, eligiendo a la niña más hermosa para raptarla y desfigurarla para que se parezca a ellos, ya que con los duendes no hay mujeres. De hecho, hay miles de historias donde duendes raptan no solo niñas, sino también mujeres para casarse con ellas. De hecho, en una historia de las que leí, como tipo leyendas, mitos así, hablaban sobre una señora que estaba casada y que había sido atraída por un duende a engaños, ¿no? El duende estaba tan aferrado a esa señora que dijo, pues la tengo que tener conmigo, y la raptó, y ella se dio cuenta que la llevó abajo de un río. Abrió el río y debajo del río estaba su casa, ¿no? Entonces no la dejaba salir, no la dejaba acercarse a la puerta, no la dejaba, ella le cocinaba, ella estaba lo procuraba, ¿no? Pero se daba cuenta que la comida no tenía sal, que no había sal dentro de la comida. Pero un día logró escapar porque dejó la puerta abierta. Entonces ella corrió hasta donde vivía con su esposo. Y cuando llegó a esa casa encontró a un anciano. Y le preguntó, bueno, le contó toda la historia. El anciano le dice que él había perdido a su esposa, que su esposa desapareció y no sabía nada de ella. Y resulta que el anciano era su esposo. Para ella habían pasado días, pero realmente fueron años los que estuvo encerrada con el duende. Y ambos fueron a esperar al duende al río y le echaron sal. Y pues eso es lo que más temía y vencieron al duende. Y esa es una de las tantas muchas historias que se cuentan de los duendes cuando raptan. De hecho, yo no me acuerdo bien, más o menos, cómo va la historia, pero es algo muy similar, que raptaron a una señora para que cuidara a los bebés duendes, que los alimentara, ¿no? Y que evidentemente secuestran a las mujeres para que hagan este papel pues de nodrizas, por así decirlo, ¿no? De que cocinen, de que cuiden a los niños, de que los eduquen, etcétera. Y hay de dos sopas: o te conviertes con ellos, o sea, por llamarlo de alguna forma, ¿no? O te liberan pasado cierto tiempo. Como si que ya no les sirves. No, si tú no, bueno, aparte de que ya no les sirves, si tú ya no, si no viste o no, si tú demuestras, por así decirlo, que no sabes ni quién caramba son, ¿no? O sea, que tú sigues creyendo que estás en un mundo normal, ¿no? Te dejan ir, te dejan libre. Pero pasa eso precisamente, que el tiempo, no es que se detenga, pero pues pasa más lento, ¿no? Y por eso te decía yo que a lo mejor son 12 o 13 años, pero pues habrá que ver, ¿no? 12 o 13 años humanos. Para o 12 o 13 ellos, años. ¿no? Exactamente. Sí, y yo lo veo así por ahora con lo de la señora, esa que contó de la historia, ¿no? Por ahí habían pasado días y resulta que fueron años, tanto que su esposo ya estaba anciano. Pero exactamente. Bueno, algunos de estos duendes también habitan en los jardines y los fondos de las casas, que era lo que les decía, estos lugares subterráneos, ya que les agrada la compañía de los niños y de las hadas para jugar con ellos. De hecho, siempre se ponen como muy juntos a estos seres místicos, duendes y hadas. Los duendes son seres maravillosos, atentos y serviciales. No todos son malos, como el de la historia que les conté. Son de buen carácter, casi siempre están de buen humor, aunque también existen duendes malvados, como en la historia, capaces de hacerle daño a los humanos si se enojan, y por eso hay que evitar ofenderlos, sobre todo dudando de su existencia, de sus poderes o burlándose de su apariencia.
Yo siempre he tenido como esa sensación cuando veo duendes de no burlarme de su apariencia porque siento que ellos como que me observan. Entonces, siempre es como muy respetuoso el trato que les doy, al menos. Eso De hecho, pienso. hay una película, creo que de los 90s, 80s, que es de un duende que es asesino. No sé si te Ajá. acuerdas. Creo que se llama Leprechaun, ¿no? Creo que sí. No me acuerdo el nombre. O sea, la vi hace miles de años, ¿no? No, poquitos. Pero, poquitos, ¿no? Pero más o menos va por ahí, ¿no? Que se le faltan al respeto, que es una maldición o algo así. Y mocos, güey, se las deja caer el duende, ¿no? Pero sí, o sea, evidentemente son, yo creo que duendes, hadas, elfos, gnomos, orcos y todo eso pues, son seres de respeto, ¿no? La verdad es que Exactamente. no es tan fácil. Exacto, son seres elementales, simplemente, como se ha mencionado, son seres de la naturaleza y como tal Ujú, se les tiene que respetar. Creas o no, es simplemente respeto, ¿no? ujú, A pesar de los años, aún existen las creencias en los duendes y espíritus relacionados con ellos. ujú, De hecho, todavía en algunos países las historias o cuentos de duendes o de gnomos forman parte de ciertos relatos y enseñanzas para educar a los niños, dejándoles un mensaje ujú, constructivo. Cabe aclarar que no es lo mismo duendes que gnomos. Los primeros, o sea, los duendes, son seres elementales vinculados a la tierra y tienen la ujú, responsabilidad de protegerla y custodiar sus tesoros, además de ser traviesos y ujú, burlones. En cambio, los gnomos son criaturas fantásticas que viven en el interior de la tierra y son guardianes de las piedras preciosas y de todo lo que se encuentra en el subsuelo. Es decir, los duendes viven en la parte de arriba y los gnomos en la parte de abajo. Tienen ujú. una apariencia más humana y suelen ser más amables y serviciales. Ojalá tenga una oportunidad en otro podcast de hablar sobre los gnomos. Y de hecho, yo te había comentado, porque mi mamá tiene un gnomo, y yo lo iba a presentar en este podcast, pero recordé que es un gnomo, no es Ujú. un duende, por lo tanto no lo presenté. Cuando No, y hablemos aparte de también, gnomos, si se pudiera la oportunidad, gnomos y enanos. sí, y gigantes. Mm. Pues enanos primero y gnomos, ¿no? Porque, De hecho, también iba a hacer mención de uno de mis personajes favoritos, que es Rumpelstiltskin, ujú, pero él no es un duende y no es un gnomo, es un enano. Entonces, por eso no lo mencioné. Bueno, ya lo mencioné. Ok. Existen leyendas en Nueva Guinea, por ejemplo, que hablan de un pueblo subterráneo habitado por duendes protectores de la tierra y las personas. En ujú, Sumatra existe el mito de que en las montañas viven unos enanos que secuestran a hombres y mujeres. Aquí lo ujú, mencionan como enanos. ¿Por qué hago la mención de esto cuando estoy hablando de duendes? Porque no saben definir si son duendes o enanos, pero viven en las montañas. Y hay algo muy interesante que estuve al momento de investigar. Encontré un artículo del 2014 en el BBC, ujú, en donde se escribió un artículo sobre los duendes que vivían bajo las rocas de Islandia. Y ujú, gracias a que viven ahí, fue que un proyecto de carretera tuvo que ser modificado. O sea, dijeron simplemente por aquí no pasa. ujú, Porque existe la iglesia de los duendes, la capilla de los duendes y están marcadas en el mapa. ujú. Entonces se cree tanto en estos seres que pues no pasan, no hubo manera. De hecho, en el artículo, ahí les voy a poner en las fuentes, eh, en ese artículo hablan muy preciso de que el reportero fue a visitar todas estas zonas y sí dice que sientes como una Vibra. energía diferente, que hay cosas así como que extrañas, ¿no? Ujú, El señor que lo está llevando como guía, digamos, entre comillas, ujú, le dice que él no cree, pero simplemente es un respeto por las personas que sí lo creen. ujú, Porque aparte pues hay una roca, creo también, que es roca de los duendes, y hay todas estas cosas como muy significativas que en Islandia sí como que respetan mucho. De ujú. hecho, más de la mitad de los islandeses, más o menos como un 60% de ellos, creen en Heldunfolk. Aquí puse hasta la pronunciación porque se escribe con H, Ujú. Folk, y es Heldunfolk, Thunderbolt. que es un duende o elfo parecido a los humanos que vive bajo el suelo y no le gusta que lo vean. O sea, imagínate a qué grado está la creencia de los islandeses que pues con la pena no pasan nada. De ahí De no hecho, hay. hay un supermercado, no me acuerdo si es islandés o sueco,
que les permitieron hacer el supermercado encima de unas ruinas, siempre y cuando pusieran el piso, o sea, lo dejaran con vidrio, para que la gente pudiera ver lo que hay abajo del supermercado. Y hay restos ahí de vikingos y nórdicos y piedras y escudos. Y está muy padre. O sea, si eso lo hicieran, puta, aquí en México estaría genial. Bueno, hay un museo en Teotihuacán que sí está así de piso de vidrio y No, se no, pero me puede ver. refiero, o sea, digo, no nada más Sí, 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 Teotihuacán, sí, sí. hay En otros lugares, ¿no? Sí, que se respetara el espacio, ¿no? Sí, pues construye si quieres, pero pues te vas a tener que chingar y vas a tener que dejar que la gente vea, ¿no? Y algo que me comentabas, ¿no? Por ejemplo, que se estaba como regresando a esa Ujú, cultura de creer otra vez en Odín, en los dioses que ya ujú. vimos en los dioses nórdicos y que si tienen Así dudas es. pueden ir a ver nuestro podcast. Pero Y ha está funcionado, padre. Sí, está ¿ves? padre. Estos 2 días que me puse el Mjolnir, llovió, Sí, esos para días que veas, pasaditos. Ujú. ¿eh? Para que veas. Bueno, yo también estuve invocando a Tlaloc, Bueno, entonces, sí, pero entre lo tuyo ya Tlaloc es y personal. Odín, Ajá. sí, es que eso es algo, ahí debe, yo creo que en mi otra vida fui Chalchitlicue y entonces era la esposa de Tlaloc, pero bueno, eso es otra historia. Y no está con los duendes. Bueno, fíjate que no y sí, porque fíjate que les Ujú, cuento que algo similar como lo de Islandia pasó aquí en México. Sí, ujú, aquí en México, en la carretera hacia Playa del Carmen, se inició la construcción de un puente en el gobierno de Carlos Salinas, ujú. pero no podían terminarlo porque cada que regresaban, hagan de cuenta que construían un tramo y al día siguiente cuando regresaban a seguirle, pues ya estaba todo destruido. Y decían, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué es esto? O sea, no Ujú, entendemos. Y se les dio una sugerencia. Les dijeron, ¿por qué no llaman a un sacerdote maya para ver qué ujú, es lo que está pasando? El sacerdote les dijo, sí, claro, en efecto, no van a terminar de construirlo porque son los aluches. ujú. Los aluches son estos duendes de la cultura maya que estaban haciendo lo que les correspondía como su deber, que era cuidar la selva. Y se les recomendó que se le pidiera permiso a los aluches para que les dejaran continuar con la obra. Se hizo toda una ceremonia y le construyeron una pirámide a los aluches. Esa pirámide Ujú. sigue debajo del puente que se construyó y a partir de que se hizo esta ceremonia ya no hubo destrozos. Pudieron continuar Ok. con la obra. Entonces Ujú, aquí sí construyeron el puente, pero simplemente se les pidió permiso a los aluches para ujú. hacerlo a través Ok. de una ceremonia y demás. ¿Y al Entonces tinieblas no, también o nada más a la Lucy? suena la aluche. A la Eh, Lucy y al tinieblas, Así ajá. que no solamente del otro lado del mundo existen duendes, sino también aquí en nuestro país. Y precisamente vamos a hablar de la clasificación de los duendes. Claro que puede variar dependiendo de cada fuente consultada. Yo nada más puse algunos, porque todavía son muchos más, Ujú. y cada duende tiene ciertas características e incluso trabajos especiales, dependiendo de la zona en la que vivan. Eso es muy Ok. importante tenerlo en cuenta, porque los que yo les puse ahorita aquí para el podcast son solo algunos de algunas zonas y de algunos trabajos en específico, pero hay muchos más. ¿Ok? Ok. Empezaré con los duendes pixie, como los pixies. Ok. De Origi- Pixies. Originarios del Reino Unido, viven en el bosque, son del tipo travieso, se asocian a la tradición celta, sobre todo Ujú. al suroeste de Inglaterra. Son de aspecto de niño, diminuto, son traviesos y juguetones. Lo que más disfrutan es extraviar a los viajeros, esconder cosas y las bromas pesadas. Ujú. También se cuenta en este libro de Robert Kirk que eran los que secuestraban a los bebés que no tenían tijeras abiertas debajo de su cuna Ujú. y que los intercambiaban por otro idéntico llamados changeling. Changeling, algo así. Changeling. De hecho, es una canción de The Doors también. De Changeling. ¿Coincidencia Tun, tun, o qué turun, será? tun, 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 tururun, tun. Y de hecho, ahí, ¿sabes cómo te puedes dar cuenta que te cambiaron al bebé? Ah, sí sé, pero a ver, dime. No, pues, si sabes, pues explícalo. Y ahorita ya yo lo remato. Porque tenían bigote y barba y Ajá. porque tocaban algún instrumento cuando no te dabas Ajá. cuenta o porque hablaban. Ajá. O porque de repente se hacían viejos de la nada. Ajá. Entonces era así como de, ah, cabrón, tú eres mi bebé. O se enfermaban. También esa es otra, que se Ujú. enfermaban, eran muy enfermizos.
Entonces, de hecho, esos, los Changeling, o los Pixies, ¿no? ujú. Es de la historia que te digo yo de la señora, porque la señora decía que ella había tenido un bebé y se lo habían cambiado. Y nadie le creía, hasta que el bebé le salió barba. Y ese bebé fue el que la guió para, pues ahora sí que la secuestraran. Y de hecho decía que, no me acuerdo bien, pero más o menos estoy divagando, a lo mejor cometo una idiotez, pero no me importa, más o menos así lo recuerdo, que decía que le untaban miel en los ojos, como una especie de miel en los ojos, para Ajá, que un no viera, aceitito. como un tipo miel, No, como ese extracto de la miel. ajá. Más bien ese aceitito era el que les ayudaba a ver. O si te lo untabas, veías en dónde estaba. Según yo era para que no los viera, pero puede ser que a lo mejor me esté equivocando. Bueno, pues a lo mejor están las dos Ajá, versiones. Es que y eso es recordemos lo que que sigue pasaba. siendo literatura oral. No sabemos Ajá. exactamente qué es porque no hay algo que nos diga fue así. O sea que yo pude haber sido un changeling, ¿te das cuenta? Sí. Tenía mucho pelo y tocaba un instrumento desde niño. No, desde niño no tanto, pero sí. O sea, desde bebé no, pero sí. Pero bueno, este es un tipo de duende. Ujú. Los duendes goblin, originarios también del Reino Unido, El aunque duende verde. también viven en el norte de Europa y Francia, donde Ajá. se les conoce como gobelins y suelen vivir en el bosque o en grutas. Se Los describen goblins. como seres de baja estatura, bromistas y traviesos. Ujú. Ahora, los leprechaun o leprechaun, tienen diferentes nombres. Leprechaun. Ujú. Son originarios de Irlanda, Ujú. habitan los bosques, páramos e incluso en los jardines de las personas. Son los Ujú. clásicos representados de color verde y su gran afición es arreglar todo tipo de zapatos, tanto de los humanos como de las hadas con quienes son aliados. De hecho, ahí es. Además, ajá, No, sí, sigue. Ajá, ahorita. Ajá, sigue. además guardan el oro de estas hadas. Ajá. Esos son los que conocemos todos. Ajá, son los que son muy Ujú. famosos porque tienen siempre una olla de oro. En las representaciones siempre están de verdecito con Ujú. una olla de oro. Y son los que dicen que están al final del arco iris. Ajá. Ajá, entonces si tú sigues, se supone, esa es una creencia que nadie ha llegado nunca al final del arco iris, pero encontrarán el tesoro de los Leprechaun. Y son repedotes, by the way. Sí, así es. Los kobold son originarios de Alemania, son duendes Ujú. que habitan en las casas y pueden ayudar con las labores domésticas a cambio de alimento. Ujú. Pero si lo olvidan o les faltan al respeto, hacen todo tipo de bromas pesadas, rompiendo Ujú. objetos y demás. Si ellos se dejan ver, te darán la apariencia de pequeños niños. Ujú. Algunos de ellos viven en grutas o minas y de ahí es que viene su nombre debido al elemento del cobalto. Por eso es un Ujú. kobold. ¿Sí? Kobold. Que yo a eso, fíjate, a los Leprechaun les dejaría cargar a mis zapatos, sin duda. Y a los Kobolds, pues yo no tendría problema que hicieran todas las labores de mi casa y les daría comida. Sería feliz con uno de ellos. Sí, pero el problema es que también, según recuerdo, una señora decía que tenía tres de esos De los y Kobolds. ajá, y les cocinaba. O sea, la señora le cocinaban los duendes Ajá. y la señora les daba galletas o Uh-huh. vino o lo que fuera, ¿no? Y que un día estúpidamente no le gustó la comida a la señora, se enojó y los duendes le dijeron, ah, sí, y pues le hicieron un desgarriate en la casa y la dejaron. Entonces, y ella se cuenta que es como los vagabundos, ¿no? Como que señalan así en las casas, así dejan su Uh-huh. marquita de aquí no porque pues, se enojan o aquí no Uh-huh. porque no ayudan y pues ya jamás volvió a tener la ayuda de ningún duende. No, pero yo no le Pero, dejaría la comida, le dejaría que hicieran la limpieza de mi casa. no, sí, pero si algo no te gusta de todas formas, Que hagan la dices, limpieza de mi casa, pues yo no la voy a hacer, que la hagan bueno, ellos. eso sí, buen punto. Los duendes Nice es de origen escandinavo, también Ajá. llamados Tomte Nice o Tontu, en Finlandia. Ujú. Ayudan a las tareas de la casa y el campo, pero son temibles si se les ofende. Estos duendes son de quienes se inspiraron para los ayudantes de Santa. De los duendes Ujú. Nice son los duendes de Santa. Trasgo, de origen Tras. español. Ujú. Son duendes domésticos muy traviesos y bromistas. Sus rasgos son muy marcados, tienen uñas largas, boca descomunal y nariz aplastada. Ujú. Tienen unos pequeños cuernos, son muy delgados y no caminan bien. No llegan ni al Ok. metro de altura, son cojos de la pierna derecha, pero son muy rápidos. Sus lugares favoritos de la casa son el desván o la cocina. No serán, Martinico.
Ajá. Personas que sufren de síndrome de Raine. No lo sé, pero no te No lo preocupes. busquen en internet, son muy grotescos. No los busquen. Ajá. Martínico, originario de España. Tienen la apariencia de hombrecillos con trajes tipo hábitos de fraile, como los Ujú. capuchinos o los franciscanos, por lo Con su que gorrito. también se les conoce como frailecillos o duendes capuchinos. Son, digamos que como un franciscano chiquito. Suelen ser Busquen. amables, ajá, Ajá, se termina y ahorita doy la referencia. suelen ser amables y gustan hacer favores sin pedir nada a cambio. Son los más tiernos, Ujú. aunque suelen espantar a la gente con sus usos extraños o ruidos nocturnos. La figura, si quieren buscarlo, vean el muñequito de Little Nightmares, el videojuego. Y así trae, es una cosita así chiquitita. Nada más se le ven sus piecitos y trae su Oh. gorrito Pero fíjate amarillo. que estos son los más tiernos, o sea, estos no te piden nada a cambio, ¿No? simplemente te ayudan. Son traviesos porque te espantan y te hacen ruidos en la noche, pero son los más tiernos, los martínicos Ujú, o duendes capuchinos. ujú. Follet, no sé cómo se diga, es español porque es de Cataluña, o sea, entre español y francés. Francés Follet, yo creo. Follet. Vivían originalmente en urbes construidas debajo de los dólmenes, que son como más o menos las piedras del Stone Age, así de este tipo, son como mesas, así en forma de más bien piedras en forma de mesa como las de Stone Age. Un poco después se trasladaron Ujú. al campo, en donde comenzaron a relacionarse con los humanos. O sea, primero yo creo que vivían como en urbes, así como en tipo ciudades, y luego se trasladaron al campo. Son muy bromistas y alegres, pueden ayudar a las familias porque son muy leales. Ellos en vez de ligarse a una casa, se ligan a una persona. O sea, en vez de que estén como cuidando a la casa, se ponen a cuidar a la persona. A Ujú. la que en ocasiones pueden otorgarle toda clase de poderes sobrenaturales. Estos duendes estuvieron muy de moda casi a principios como de los 2000. Eran los que todo el mundo compraba y traía siempre abrazados así, que había hadas y había duendes. Estos son los Foley, Ujú. que son más o menos los que llevan a los Que, raves y todas estas cosas de los 2000. todavía quien los tiene juran y perjuran que el pinche muñeco se mueve en las noches. Pues no lo dudaría, porque aparte, Nah. imagínate, les estuviste teniendo toda la atención del mundo durante cuántos años y luego los abandonas y Ujú. los dejas y no los pelas. Ya. A mí No, ese eso. tipo de duendes y hadas, voy a ser bien sincera y a lo mejor van a tirar la loca, pero yo cada que una de mis compañeras de grupo y otro compañero de otro grupo siempre traían su duende y su hada. Y Ujú. siempre sentí como cosas raras al verlos, o sea, era como una energía pesada, rara, algo sentía aquí en el pecho. Pídenme de loca, pero eso era lo que yo No, sentía con ellos. eso tiene una explicación. No científica como tal, más bien espiritual. Se les llaman tulpas. Uh -huh. Haz de cuenta que tú le transmites a un objeto o a una cosa la energía o la memoria de algo. Ok. Entonces se queda esa energía guardada ahí, ¿no? Es como, por ejemplo, la gente que dice, esta cruz está maldita, ¿no? Ah, ok, ok. Pues sí, güey, Ajá. porque ya le pasaron a lo mejor alguna energía negativa, ¿no? Ok. Igual, por ejemplo, cosas positivas, ¿no? O sea, por ejemplo, el anillo de tu abuelita que se ocupó y que le detuvo una bala, ¿no? Entonces va pasando esa energía positiva y se queda ahí, se le queda guardada. O sea, no es que el muñeco tenga vida, o sea, no es Chucky, ¿no? O sea, nada más le pasas esa energía que tú imaginas, que tú piensas, y eso se le llama tulpas. De hecho, los budistas lo hacían mucho, o lo hacen. Pues yo no sé, pero el caso es que yo sí sentía cosas extrañas cuando los veía y pues era así como de si podía evitar acercarme a ellos cuando traían a sus muñecos mucho mejor. Ajá, Porque sí, todo el tiempo andaban con ellos. En las clases ajá. estaban con ellos, en el recreo estaban con ellos, ¿no? Todo el tiempo andaban con ellos. Pero bueno, me voy a ir aquí a México con los chaneques. Obviamente son de origen mexicano, son protectores de la naturaleza, habitan en los bosques, selvas, arroyos, manantiales y en el interior de cerros y montañas. Son muy pequeños Ujú. y tienen aspecto de niños. Son juguetones y traviesos y una de sus travesuras es engatusar o raptar niños para jugar con ellos. Se toman muy en serio el proteger los recursos naturales. A lo mejor va a Ujú. sonar tonto, pero en la telenovela de Alebrijes y Rebujos salió un chaneque y ese chaneque jugaba mucho con los niños. Digo, suena tonto, pero es más o menos, quisieron hacer una pequeña representación de lo que son los chaneques, a lo mejor muy desviada, pero más o menos es una idea, ¿no? Perdón por mis Ujú. referencias viejas. Eh, Noventeras. Ajá.
No, creo que ya eran de los 2000, ¿no? Bueno, no sé. No, ya Huije. 90 y cacho, 99, 2000. Huije, originario del Caribe, especialmente de Cuba. Son llamados también guigües o chichiricus. Son descritos como indios muy pequeños, morenos de ojos enormes y cabellos largos y enmarañados. Aparecen desnudos en las aguas de algunos ríos donde viven y suelen ser pícaros y juguetones. Al igual que los chaneques, son protectores de las plantas y los animales. Muki, originarios de los Andes, también llamados muquis, anchanchos o chinchilicos. Estos duendecillos viven en la sierra, son mineros y existen en toda la zona andina de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Su altura se estima entre medio metro con aspecto desproporcionado y una gran cabeza. Algunas veces con cuernos y con un cuello muy pequeño. Viven en las minas y su conocimiento es muy grande. Suelen ayudar a los mineros si son respetuosos, pero si son malos o codiciosos, los castigan severamente. ¿Mm? Ellos principalmente viven en las minas y esta parte, si los mineros son buenos, los ayudan a encontrar piedras preciosas, pero si son codiciosos, ni lo piensen. Y pues bueno, aprovechando que yo tengo un amigo, mi amigo Te lo Miguel, chingan, que actualmente está viviendo en Perú, pues yo le dije, porfa, investigame sobre los muquis. Y es tan lindo mi amigo Miguel, besos a mi amigo Miguel, que me hizo el grandísimo favor de preguntarle por allá a alguno de sus conocidos qué son estos seres, ¿no? Estos muquis. Y uno de sus vecinos le contó que en efecto son personas, y que si las personas son muy buenas con ellos, les dan regalos y les dan buena suerte. Pero que si los tratas mal, te maldicen con la fiebre del muqui, que es una enfermedad donde puedes llegar hasta morir. Y menciona Giovanni, que es el vecino de mi amigo, que normalmente los espíritus de la sierra, sea cual sea, no solo los muquis, en sus características normalmente son muy vengativos, así que recomiendan ser amables y buenos con ellos. Así que muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Giovanni, por ayudarnos en esta investigación en Perú. O sea, estos digamos que tienes que tratarlos bien para que te vaya bien. Ajá. Si no los tratas bien, te pueden llegar a maldecir con alguna enfermedad, como la enfermedad del muqui, en donde te da fiebre y te mueres. O simplemente pues, no te ayudan y te empiezan a hacer cosas para que no tengas suerte al encontrar Que te piedras vaya mal. preciosas. Exactamente. Brownie o Urisk, que son originarios del norte de Inglaterra y Escocia, habitan las casas y establos, ayudando a sus habitantes durante las noches, lavando, surciendo u ordeñando a las vacas. A cambio, las familias les ofrecen comida y regalos, pero cuando no son recompensados, ellos abandonan las casas. En el folclore eslavo existen los domovoi, seres masculinos de pequeña estatura, cubiertos de pelo y considerados como los guardianes de las viviendas. A lo mejor eras un domovoi. Bueno, tienen el poder de la transformación, por lo que a veces aparentan ser un gato o un perro. También pueden hacerse pasar por el dueño de la casa. Este tipo de duende se le invita a quedarse en las casas y si está a gusto va a ayudar a mantener todo en orden. Pero si el lugar no está limpio, te lo dejará sabiendo rompiendo platos, cambiando cosas del lugar y gimiendo por las noches, por lo que en ocasiones se les puede llegar a confundir con los poltergeists o fantasmas ruidosos. Y por último, los aluches. Por último, y no son todos, aclaro otra vez, pero eso sí, los de mi lista, los aluches, que son originarios de las regiones selváticas de Guatemala, Belice y México. Algunos relatos dicen que fueron los primeros pobladores de la Tierra y que son más antiguos que el Sol. Su apariencia es de anciano, estatura diminuta, carácter travieso y rasgos indígenas. Se cree que los brujos y sabios mayas hacían, esto es muy interesante, los brujos y sabios mayas hacían los aluches, las figuras de aluches, semejantes a ídolos mayas, usando barro virgen, extraído de alguna cueva a la que nunca hubiera entrado una mujer. Como eran hechos bajo encargo, los aluches eran hechos bajo encargo. Los mandaban a hacer. Claro, ajá. O sea, como los... ¿Cómo los qué? Como los alebrijes. ¿Alebrijes? Ándale, más o menos.
Los mandaban Ajá. a hacer, Ok. pero, ojo, los alebrijes, ¿qué son? Son como las figuras estas que venden en los pueblitos, que Ujú, son como de varios colores, que ujú. tienen alas y todas esas Y mamadas. comúnmente Ajá. los hacen como de periódico y Esos son engrudo y esas cosas, ¿no? de Bueno, periódico, ajá, cartón, una madre así. Ajá. los aluches eran hechos con barro virgen y uno de los ingredientes Ujú. esenciales eran 9 gotas de sangre extraídas del torrente sanguíneo de quien iba a ser su dueño. Así Ok. era como formaban esa alianza entre el humano y su criatura. Ese es el ingrediente secreto. Ujú. Ok. Ya una vez que tenían Como el para generar aluche, una... Ajá. No, te para digo que que, como para generar una alianza. ajá, era una alianza. Y ya te Ujú. entregaban tu aluche y Ok. ya tú le hacías tu altar y ya le ponías todo lo que tenías que poner. Ok, 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 ok. I got it. Ajá. Así es. Y hablando justo sobre cómo puedes crear tu propio duende sirviente, en algunas fuentes decía que Ujú. es obteniendo plantas que solo salen en la noche de San Juan. Obviamente, para que no crees duendes nomás por crear, no se dice qué plantas. Estas se guardan en una botella de vidrio Ujú. color negro, cerrado durante toda la noche de San Juan, y por la mañana al abrirla salía el duende. Esa es la forma de crear duendes. Mm, Ujú. ok. Obviamente, pues no sabemos cuáles son esas plantas que salen en San Juan. Pe- Ajá. Es lo que te iba a decir, o sea, de hecho, pues esa sería la problemática. Ujú. Y en torno a estos misteriosos personajes hay infinidad de leyendas. Incluso en México, en Huasca de Ocampo, Ujú. Hidalgo, existe un museo dedicado exclusivamente a ellos. Algunas noches hacen tours donde con suerte puedes ver algún duende o hada. Yo fui hace algunos años a ese tour de los duendes, pero no tuve la fortuna de Ujú. verlos, aunque he de confesar que el ambiente que se siente al ir caminando sobre todo este camino, sí está cargado de muchas energías fuertes y al final del camino, al final del tour, te llevan a un árbol y abrazas el árbol, te acercan Ujú. a que abraces el árbol y se siente una energía muy fuerte. Te dan cuarzos y todas Ujú. esas cosas y en el museo, no pude entrar al museo porque yo fui de noche, no fui en la mañana cuando estaba abierto el museo, pero vi algunas imágenes, hay duendes y ya les ponen sus ofrendas y cosas así. Entonces, pues quien tenga la oportunidad de venir a México ya que se acaba esto de la pandemia y quieran venir a conocer el Museo de los Duendes en Huasca de Campo, se los recomiendo y sobre todo el tour. El tour es muy bonito porque vas caminando por el bosque completamente obscuridad. Entonces está padrísimo. Obscuras. Ujú. Ajá. Ujú. Así es. Y pues esto es la historia de los duendes que yo les puedo traer aquí con las fuentes investigadas y dándole inicio a esta temporada de seres místicos y maravillosos, fantásticos y dándole la bienvenida a la reina. De hecho, para mí ese sí es uno como de mis checklists que me hacen falta, Sí. de irme a meter hacia un bosque y ir a acampar. Pero también me da miedo, porque pues es que los bosques sí es un lugar que están totalmente poco, ¿cómo se dice? Tocado por la mano del hombre, ¿no? Sí. Pues ahí en ese tour que fuimos, había pocas, ¿cómo se llama? Antorchas, iban pocas antorchas y la verdad es que Ujú. la persona con la que iba era un poco miedosa, entonces íbamos a la mitad Ujú. de la fila. Siempre me decía, no te vayas a separar aquí en la Ujú. fila, aquí en la fila, en medio, en medio, en medio. Ujú. No queríamos irnos hasta atrás, porque obviamente hasta atrás, que No, pues quién sabe. no. Porque de hecho Ujú. volteabas y era negro, negro para acá, negro para allá, negro por todos lados. O sea, no se veía absolutamente Ujú. nada. Con trabajo sí veías lo que pasaba. Ujú. Entonces, pero sí estaba muy padre, muy, muy Ujú. padre. Yo sí les recomiendo. Muy, muy padre. Quien tiene suerte, pues sí ve hadas, y quien tiene suerte ve a los duendes. Sí se escuchan muchos ruidos, eso sí de decirlo, se escuchan muchos ruidos, pero también bueno, podrían decir, es sugestión, ¿no? Te sugestionas porque sabes que hay duendes y hadas. Cada quien decide lo que quiere creer. Al menos yo sí creo que se Ujú. escuchan muchos ruidos, sí,
sí sentí mucha energía muy fuerte, no energía mala, energía bonita, pero pues ya cada quien puede pensar lo que quiera. Ese es mi punto de vista y como te los dije, puedes creer o no puedes creer, pero sigue estando dentro de nuestra, pues dentro de nuestras culturas también, porque tenemos a los aluches y a los chaneques, ¿no? Entonces, así es. Ese es el tema. Pues sí, y más que otra cosa también es parte de la cultura universal, ¿no? Porque de alguna u otra forma son seres que están no solamente en un país, ¿no? Sino que están en diferentes lados y que entran en esta parte de lo que sería el folclore de todo el mundo, ¿no? Y respetar, simplemente. Si crees, que bueno, si no crees, también, pero respeta. Si no crees, respeta, porque también, como aquí lo dice, que ellos se enojan si no respetas. Entonces, pues bienvenidos, duendes, quien quiera llegar y quien no también, y quien quiera creer también, y quien no quiera creer también. Así es. Y pues esto fue el inicio de nuestra temporada de Seres Místicos y Fantásticos. Espero que les haya gustado el tema de duendes y espero ya quitarme la canción de la cabeza porque justo antes de empezar el podcast estaba cantando esa canción. Entonces, y dice mucho mi edad. Está bien. Quien quiera saber qué canción es, escríbanos para que les mande el link. ¿Algo más que quieras compartirnos? Está bien. No, ya dijiste prácticamente todo lo que también yo sabía. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces no dejen de seguirnos prácticamente en todas las redes sociales, ya saben, escúchenos en Spotify, Anchor, YouTube, síganos en Facebook, Instagram y denle like, compartan y pronto tendremos sorpresitas. Así que síganos y saludos a todos. Y compartan mucho. Muchas gracias. Sí. Nos vemos en el siguiente episodio que también viene con otro ser místico y fantástico, amigo de los duendes. Sí. Así que ahí hagamos una encuesta para ver si adivinan quién es el siguiente ser místico y fantástico. Dale, va. Bueno. A ver si adivinan qué ser místico es. ¿Quién es el amigo de los duendes? Bueno, cuídense mucho. Bye bye. Bye.